Seguimos en Canal 2 Gol Cable Noticias y vino a visitarnos nada más y nada menos que es director, ¿no? De Ambiente. Director de Ambiente. Director de la parte de Ambiente de San Andrés de Giles, Mariano Valli, porque estas semanas nos encontramos con unos flyers que hablaban sobre el tema de la poda y extracción de árboles en la vía pública, así que te invitamos a charlar de eso. Bienvenido. Excelente, muchísimas gracias, como siempre, por la invitación y por permitirnos comunicar esto que para nosotros es importante. Bien, ¿por qué surge esta importancia de recordarle a la ciudadanía que no podés talar el árbol de la puerta de tu casa? Abril siempre es como un mes importante, Sí. ¿viste? Para empezar a recordarle a la gente, porque San Andrés de Giles tenía como una tradición, no sé si San Andrés de Giles o el resto de estas ciudades que hacían uso de la leña de los árboles cuando el árbol ya se empezaba a caer todas las hojas y empieza a llegar el frío, se usaba la leña para calefaccionar, y la leña venía de las podas de muchos de estos árboles y quedó esa costumbre entonces de que llega abril y el árbol no sufre si lo podamos y arranca la poda y terminamos con un desastre en el arbolado urbano. ¿Por qué está este mito como no pasa nada? ¿Qué le pasa a la planta si uno la La poda verdad que, fuera de término? Existen, es cierto que esta es una buena época. Si hay que hacerla la poda, esta es la época para hacerla, porque el árbol sufre menos, sobre todo cuando perdió toda la hoja y cuando ya el árbol está en el proceso donde ocurren algunas cuestiones fisiológicas que tienen que ver con la reserva de azúcar durante el invierno, que hace que el árbol sea menos susceptible a daño si se hacen podas en este año, en esta época del año, y no durante el crecimiento y el pleno desarrollo del follaje verde y la etapa fotosintética más activa, sobre todo de los que no son perennes. Mirá qué data esa. No Data de profesional. sabía. Más allá de eso, cualquier tipo de poda le produce un daño muy importante al árbol. Primero que las podas dejan una cicatriz. Esa cicatriz es una herida abierta donde ingresan virus, bacterias, hongos al árbol, que no tiene los mismos mecanismos que tiene un animal para cerrar esas cicatrices del árbol. Ocurren distintos, otra vez, mecanismos fisiológicos que hacen que se cicatrice esa herida, pero no necesariamente, por ejemplo, va a generar de vuelta corteza sobre una herida de poda. Si observan, por ejemplo, en los plátanos, lo que sucede con las podas en los plátanos es que quedan esas cabezas de gato, le llamamos nosotros, que son esas heridas gigantes donde hubo una poda, que lo que ocurre por ahí es que empiezan a entrar estos, ya les digo, virus, bacterias, hongos, se empiezan a pudrir por adentro. Muchos de los árboles que se han a lo largo del tiempo y que tienen 40, 50, 60 años en San Andrés de Giles, tienen este tipo de heridas y están ahuecados incluso por hongos, sobre todo, que han ingresado por esas heridas de poda mal realizadas o que no eran innecesarias. El árbol, además, ante la poda produce urgentemente una respuesta fisiológica, que es la de, si se hace en verano, por ejemplo, el rebrote, ¿sí? Y enseguida vos decís, mirá, lo podéis, está re lindo, el árbol creció mucho mejor. No, bueno, en realidad está respondiendo fisiológicamente a la herida que vos le causaste un daño. El árbol invirtió un montón de energía en tirar ramas por todos lados que no lo hacen estar más sano, sino al contrario, más dañado. Eso hace que además pierda la forma, que no tire las ramas principales para donde las tiene para donde ir arrojándolas. Entonces complica mucho la sanidad de los árboles, sobre todo el tema de podar. Vos hablaste de una cuestión empírica, que es el uso de la leña. Yo te agrego también que hay mucha gente que poda el árbol porque le molesta las hojas que se caen, ¿no? Ahora ocurre eso, sí, seguro. Me también. tapan la canaleta, tengo que barrer. Bueno, sí, obviamente, barrés las hojas y a la hora tenés más hojas porque se caen las hojas en otoño. Estamos en otoño y caen las hojas. Y sí, sin duda es el momento de barrer hojas y de aprovechar esas hojas para el compost, para ponerla ahí en el mismo lugar del árbol, para que ese árbol, esos nutrientes que perdió, los vuelva a recuperar.
Así que en este ciclo hermoso que es la naturaleza, porque los Claro. talamos los árboles, pero todo bien los precisamos. Yo pensé que la respuesta era que todo lo que es en espacio público lo tiene que gestionar el municipio, no es medio más allá, porque yo puedo ser una experta en poda y saber hacerlo bien, pero eso está en un territorio que es público, no me es propio el árbol de la puerta de mi casa. Bien, es una excelente pregunta. En la vereda ocurre lo que... no sé si... No soy experto en leyes, eso tiene que quedar clarísimo. Pero ocurre No, eso pero claramente del- la línea municipal es la línea de tu Claro, casa, de tu casa para exactamente. adentro. Claro. Exactamente, pero ocurre lo de lo que es la gestión privada y la administración pública, ¿viste? Se mezclan esas dos cosas, del que todos decimos la vereda es pública, pero si yo quiero hacerme la vereda y ponerme ponerla como yo quiero y poner las balizas que yo quiero, puedo hacerlo. Que es la... Sí, pero si querés poner una pileta para bañarte en la vereda, no podés. No podés. Claro, hay un marco de lo que podés o no. y que está tiene que regularizado. ver más, me parece, con los usos y costumbres que con lo que está escrito en algún lugar, me parece. Pero de hecho, viste que los negocios cuando quieren hacer una rampa, Sí, o una marquesina también. tienen que todo pedir se pide autorización, ¿no? Creo que al Absolutamente. consejo, ¿no? Se pide. Absolutamente. Y bueno, y respecto de esto, respecto del arbolado precisamente, apareció una ley que es la 12276, que es la que hace referencia mucho ahí los flyers estos que estuvimos comunicando. Pero además, en el 2012 se generó una ordenanza en San Andrés de Giles, que es la 1635, que también tiene una serie de normativas de cómo debemos comportarnos frente al árbol, cómo nos comportamos con el arbolado público, que es un bien que le pertenece a cada uno, a todos los vecinos de San Andrés de Giles, y que cada vecino es no dueño de su árbol, sino que tiene al cuidado Como es un árbol, responsable. es responsable del cuidado del árbol que está enfrente de su casa. En ese sentido, la ordenanza tiene ahí distintas cuestiones que tienen que ver sobre todo con la protección del arbolado público y con levanta estas cuestiones de la ley, levanta lo del que está prohibido podar, lo que está prohibido extraerlos sin permiso, sin autorización, y que si esto se autoriza solamente de acuerdo a una cierta cantidad de unos ciertos ítems, que no es que me molesta, como decís vos, que se caigan las hojas y por eso puedo sacar el árbol o puedo podarlo. No, se hacen por cuestiones muy específicas que tengan que ver con la prestación de algún servicio público, con la sanidad de ese árbol, que no esté presentando un peligro de que se pueda llegar a caer, y distintas otras cosas que están ahí especificadas en la ley y en la ordenanza, que dicen cuándo se puede autorizar y cuándo no un árbol, y qué tanto se puede podar un árbol también no, porque técnicamente hay cuestiones ahí que dicen, por ejemplo, una poda bien hecha es una poda que no se ve, una poda bien hecha es la que solamente tocó el 30% de la copa del árbol y no se excedió. Hay distintos tipos de podas que podemos mencionar algunas, que son las de elevación de la copa, liberación de cables, cuando algunas Claro. ramas están tocando el cableado eléctrico. Esos son los tipos de podas que sí se autorizan y que se especifican muy bien en el informe técnico de qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no. San Andrés de Giles, todos los podadores de San Andrés de Giles realizaron un curso y tienen un carnet de podador autorizado. Esos son los podadores que pueden realizarte la poda, y los que tienen entonces, una vez hecho el curso, la capacidad de leer el informe técnico y hacer lo que dice el informe técnico. Que hay una lista específica de esos podadores, de todos los que tienen el carnet de podador autorizado. Bien, Mariano, si yo soy una vecina que tengo en la puerta de mi casa a un árbol que considero que hay que podarlo, que hay que hacer algo, me acerco a la oficina de ustedes en Sí. Maipú, ¿y qué tengo que llevar? ¿Qué documentación me piden? ¿O simplemente es acercarse a manifestar? Necesito que vayan a ver mi árbol para Se llena podarlo. una planilla, ahí en la oficina se llena una planilla, la planilla contiene los datos específicos sobre la ley, sobre cuándo se autoriza y cuándo no, cuáles son las condiciones que se revisan a la hora de decir se puede autorizar una poda, porque va un vecino que dice, che, me están molestando las hojas, lee eso y dice, no está ahí, no puedo podar por esto. Bueno, se habla con el vecino, se le explica y de última se llega ahí a algún tipo de acuerdo.
que muchos entienden y eligen no podar, y entendiendo que no es necesario podar el árbol y que no le hace bien al árbol. Porque también está esa creencia. Y a nosotros como ciudad tampoco. Claro. O sea, uno necesita que haya Después espacio eso, verde o no. Después está eso también. Eso para nosotros es extremadamente importante. En verano, cabal, que algo nos dé sombra, si no es Algo terrible la que- calle. Algo que empezamos a trabajar, y empezamos a trabajar como gestión, incluso la Secretaría de Obras, ahora que llegó Nacho a la Dirección General, con el Secretario de Gobierno también lo veníamos trabajando, con Miguel, es empezar a introducir el concepto de infraestructura verde, que es que cambie un poco la lógica de lo que normalmente se conocía, que era infraestructuras, eran los caños de agua, la calle y los espacios verdes eran espacios verdes y el pasto cortito y ya está, ¿viste? Y sin entender el servicio que presta lo verde a la ciudad y a cada uno de los vecinos, que también presta un servicio ecosistémico, son los que hablamos, y que tienen que ver con esto de la regulación de la temperatura en el verano, pero que eso no solo le presta un servicio al vecino, sino a la misma ciudad y al resto de la infraestructura. La dilatación de los materiales en verano de las calles, o sea, que las calles no se rompan, sucede cuando hay árboles, sucede cuando la calle está completamente arbolada, porque está protegida de eso, de la dilatación térmica que produce y la diferencia de temperatura entre el verano y entre el invierno. Nosotros tenemos un lugar, vivimos en una zona donde tenemos una amplitud térmica grande. Digamos, llegamos a calores de 40 y pico de grados en el verano y inviernos de temperaturas bajo cero. Entonces la amplitud térmica de nuestro lugar donde elegimos vivir y donde nos tocó nacer es grande. En eso el arbolado juega un papel fundamental a la hora de regular esa temperatura, porque el asfalto eleva muchísimo más la temperatura, porque tiene capacidad de absorber temperatura. Entonces te llega a 50, 60 grados el asfalto, ¿viste? Cuando andas descalzo por el asfalto no podés caminar. Sí. Tiene que ver con eso, con que el asfalto absorbe calor y lo mantiene. Y en esos ciclos de verano, invierno, los materiales trabajan, se dilatan y se expanden, y empiezan a romper. Y empezamos a tener quebraduras y empezamos a tener problemas y pozos y un montón de cosas que tienen que ver con no haber hecho un adecuado arbolado y mantener y entender que la infraestructura verde le presta un servicio también a la infraestructura gris, si le querés poner un nombre, que es la del hormigón y el asfalto. Está bueno que estemos en esta tesitura, pero durante décadas lamentablemente fue al revés. Tal cual. ¿Hay alguna mensura de la reforestación que necesitaría San Andrés de Giles? No te hablo de la calle Rivadavia, pues la calle comercial ya, pero hay calles que no son comerciales y realmente asusta la falta de árboles que hay, ¿no? Había una ordenanza que decía que si vos tenías un hijo, te daban un árbol, no sé si hay gente que lo ha pedido o no ha pedido, pero bueno, ¿hay todo un plan eso de reforestación? ¿Tienen un plan en mente? Lo que se hace cada 2 años es el plan director y el plan de arbolado. Es la misma ley de la que hoy hablábamos, exige también que exista un plan de arbolado para la ciudad. Nosotros lo tenemos lo tenemos aún vigente el plan. El asunto es que esa planificación hay que ajustarla a este nuevo parámetro y a esto de la infraestructura verde, y además a los recursos con los que uno va disponiendo y a las experiencias también pasadas. Hoy yo creo que hemos adquirido eso, mucha experiencia en el sentido de saber qué árboles se adaptan para qué cosa, qué especies funcionan mejor, y eso va a ir retroalimentando y mejorando ese plan de arbolado. El año pasado, por lo menos, tuvimos una muy buena diferencia entre los árboles que se extrajeron y los que se plantaron, y los que se plantaron y fueron exitosos, que eso también el balance fue positivo. El balance fue positivo, exactamente. Que eso es un detalle importante, me parece, y que además gran parte de esos árboles fueron producidos también en nuestro vivero municipal. Y también hay que decirlo que hay un vivero, ¿no? Sí. También hay que decirlo que hay un vivero que tiene gente que se dedica específicamente a la cría de árboles, porque es un vivero de árboles, en ese lugar, que además creo que muchos lo hemos recorrido, cuando dan la vuelta al parque lo han pasado por el vivero, y
pasás por un verdadero jardín botánico y no te das cuenta que es un vivero, porque no están todos los árboles en filita, no. Están en un espacio natural armonizado, hay unas lagunas, que no están para que embellecer el espacio, sino que están para que en ese lugar se mantenga la humedad y que los árboles tengan la humedad necesaria para crecer sanos, porque la sequía es lo que más hace que perdamos árboles, sobre todo entre los meses de verano. Entonces esas lagunas cumplen esa función, entonces cuando tenemos periodos de sequía muy grandes esas lagunas se inundan, pero cuando estamos en periodo donde está lloviendo y no es necesario que esas lagunas estén inundadas, las van a encontrar secas o sin agua o con poca agua, y tiene que ver con eso, con que son lagunas que se usan no para embellecer el espacio y para que cuando uno pasa y recorre el lugar vea una laguna linda, sino que tienen que ver con la regulación de la humedad del suelo en ese espacio donde criamos árboles. Bien, Mariano, yo sigo con esto de soy una vecina con las mejores de las intenciones. Ya me di cuenta que mi árbol de la puerta no lo puedo podar, no lo voy a dar talar, o a lo sumo voy y pido permiso y digo, ya fue, quiero sumar un árbol más porque quiero ser re buena vecina. Ahí también tengo que ir a pedir permiso. Sí, no puedo pedir permiso. poner mi árbol No. porque yo tengo ganas. Las dos cosas podés hacer. Bien, me gusta esta aclaración. Podés decir, yo quisiera tener este árbol y me voy al vivero y lo compro y pongo ese árbol y no necesitas ningún tipo de autorización para eso. Perfecto. Y podés decir, a mí me gustaría tener un árbol y ir y solicitar que el equipo te plante un árbol en la puerta Yo en la tu puerta de mi casa no tengo ningún árbol, no estaría mal. Bueno, eso es... Después lo charlamos. Pero aparte, Sí, pero bueno, se acercan a la oficina y solicitan una plantación y el equipo hace todo. claro, Él hace y te el pozo, asesoran, porque hace yo por ahí quiero poner un pino y me dicen, no, mira, acá en esta vereda el pino no va a crecer, tenés Sí. que poner este árbol o este árbol. Hay árboles recomendados para arbolado urbano. Claro. Pinos, por ejemplo, es un árbol que no es recomendado porque Claro, se cae y Y vas a ensucia un poner- montón, con las pelotitas Tal esas cual. nos vas a barrer muchísimo, Marcelo. Sí, se caen, se rompen, se quiebran muy fácil. Se prenden fuego rápidamente con Sí, los cables, también. no te conviene un pino. También. No, pero en el momento viste que decían que acá no, el acacio bola es el mejor. Después dijeron, no, parece que no es el mejor, que levanta la vereda. Exactamente, un momento, creo que fue una campaña en los años 90 Sí, más 90. o menos, que tuvo que ver con el Rotary Club, junto a la municipalidad en ese momento, y se hizo a nivel Argentina, digamos, fue una campaña donde se trajeron un montón de esos acacios y se plantaron por toda la ciudad. La verdad que la plantación fue súper exitosa, San Andrés de Giles se llenó de esos árboles. El asunto fue que la experiencia después dictó que no eran muy adecuados para el arbolado urbano. Muchos se terminaron pudriendo, se terminaron cayendo y quedan muy poquitos de esos. Tiene una característica, acacios. Giles, las veredas son angostas, ¿no? Muchas veredas son angostas y además la gente hace cazuelas pequeñas para los árboles. ¿Qué significa el el lugar donde- espaciecito? claro. El espacio donde va a estar el árbol. Que eso hace que después te termine rompiendo la vereda a la raíz. ¿Por qué? Porque busca humedad. Y vos podés regar un espacio muy pequeño y el árbol Tiene busca raíces. la humedad, y donde más humedad hay es abajo de la vereda. Entonces para ahí es donde se van las raíces del árbol. Entonces, cazuelas más grandes, las veredas son angostas en algunas calles, en otras son suficientemente anchas como para darle hasta 1 metro a las cazuelas, 1 metro por 1 metro, 1,20 m por 1,20 m. Nosotros la que tenemos en la puerta de la dirección, donde funcionaba la dirección, nosotros no teníamos arbolado. Llegamos y lo primero que hicimos fue poner 2 Y árboles. sí, como era, esto era en casa de herrero, cuchillo de palo. Sí. Y hicimos unas cazuelas muy amplias, muy buenas, donde bueno, hemos implantado ahí 2 árboles de primera magnitud, son árboles de tercera magnitud, son árboles más pequeños. ¿Por qué? Porque estaba justo ubicada bajo un cableado de media tensión, entonces no creemos que eso genere un problema después en el servicio eléctrico, entonces se eligieron árboles de tercera magnitud. Y además el plan director indica que en eso va ese tipo de árbol precisamente por esta cuestión, que tiene que ver con hay un cableado, pongamos un árbol pequeño.
Bien, gracias por venir. Está bueno que hagamos esto porque la gente adolece toda esta información. No, ¿no? y Yo la verdad que no sé qué árbol me conviene, cuándo tengo que Y podar. no, querías poner un pino, Marcelo, No. te digo que Bueno, ya fue con ejemplo eso. también. A mí me gustan los pinos. ¿Sí? ¿Qué querés que te diga? Una casa con 3 pinos, vos querés. El tema de Papo ese es muy lindo. Gracias realmente, Mariano. Es súper interesante cuando venís y haces estos aportes porque también nos traen esta información. Me encanta este concepto del diseño verde de una ciudad porque es fundamental. Es después Sí. lo que uno mira y dice, che, llenamos todo de cemento, ¿cómo respiramos? Nosotros, los materiales, la ciudad toda. Y bueno, y próximamente está la reserva que se le pone nombre. Están Eso lo dejamos buscando para el nombre. después. Vamos a ver un videito estos días. Vamos a buscar el nombre de la reserva, ¿no? Que ya está. Vamos a elegir ahí el nombre de reserva, lo largamos acá. En realidad La primicia se dio la acá. primicia y sí. El primer lugar donde se contó En la esto nota fue anterior. acá. Sí, estamos ahí buscando un nombre para nuestra reserva natural, un nuevo espacio natural de conservación que se suma a esto de la infraestructura Sí. verde de nuestra ciudad. Buenísimo, muchas gracias. Gracias por venir. No, gracias por invitarme.